Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 241. La ira del justiciero vegetal 2 en Belcrest Academy. La primera ronda de partidos de clasificación no fue exactamente un evento destacado. Bueno, claro, importaba. Nadie quería perder. Pero comparado con la guerra total, que eran las clasificaciones de fin de semestre o los grandes eventos del segundo semestre, definitivamente parecía un calentamiento. Aún así, dado que era nuestro primer evento oficial como estudiantes de primer año, el revuelo era inevitable. La tensión en el aire no solo provenía del interior de la academia. La gente de fuera también estaba atenta. Y la razón era obvia. Ryan y Leo. Los dos mejores clasificados de la promoción actual de Belcrest Academy. La gente ansiaba vislumbrar su poder. Reclutadores, patrocinadores, cazatalentos, nadie quería esperar hasta los partidos de fin de semestre ni el festival deportivo de la academia, abiertos al público. Sería demasiado tarde. Si querían tener la oportunidad de fichar a la próxima gran estrella, tenían que actuar ya. Pero antes de todo eso, tuve dos problemas. Bueno, técnicamente tuve un problema con un vestido. Leona. Mi compañero de cuarto estaba frente a mí con una sonrisa brillante y una bandeja sospechosamente llena. Es día de partido, anunció, prácticamente cantando. Así que preparé un buen desayuno. A comer. Parpadeé al ver la noticia. Arroz, huevos, estofado, carne a la parrilla, verduras encurtidas, había suficiente comida para alimentar a 3 personas. O aún Ryan. ¿Tú, cocinaste todo esto? Pregunté, todavía medio dormido y muy confundido. Lo hago por amor, dijo, dejando la bandeja con aire teatral. Amor por la gloria, el combate y una buena alimentación. Bien. Fue impresionante, sí. Pero también un poco aterrador. No estaba seguro de si estaba siendo considerada o intentando engordarme para que fuera más lento en la partida. Aún así, olía bien. Me senté y recogí mis palillos, solo para detenerme cuando vi a Leona mirándome fijamente. ¿Qué? Come más. Necesitas proteínas. No soy un niño. Los niños también necesitan proteínas, respondió sonriendo dulcemente. Suspiré y di otro bocado. Afuera, ya se podían oír los tenues ecos de los cadetes que se dirigían a la arena, voces superpuestas con emoción y nerviosismo. Hoy fue el comienzo de los partidos de clasificación después de todo. Leona, todavía con su habitual forma de travestismo, el pelo corto cuidadosamente atado hacia atrás y la chaqueta colgada de un hombro como una noble rebelde, se dejó caer frente a mí, sus ojos escaneando mi rostro como si estuviera midiendo mis niveles de estrés solo con la vista. Ya sé lo que me vas a preguntar, dijo, tomando un trozo de carne asada de mi bandeja sin dudarlo. Y no, no drogué la comida. Te quiero viva para el partido. Casi siempre. Mayormente. Repetí rotundamente. Bueno, si tropiezas y te caes una o dos veces, no me importaría. Le añade dramatismo. La miré, pero ella simplemente sonrió y puso los pies en el banco. Afuera, el ruido de los otros cadetes se hacía cada vez más fuerte. Gritos, pasos y alguna que otra explosión de maná puro que resonaba en el patio. Los combates de clasificación estaban empezando a coger ritmo y pronto nos empujarían al ring como monos bailarines para el deleite del público. Respiré hondo y exhalé lentamente. Aunque fuera un evento ligero, no iba a tomármelo a la ligera. Aún tenía mucho que demostrar. No solo a la academia, sino a mí mismo. Leona me observó un momento y luego golpeó la bandeja con sus palillos. Oye. ¿Sí? Su voz bajó una octava, todavía juguetona, pero con un toque de sinceridad. ¿Estás bien? Parpadeé. ¿Qué? Has estado en blanco desde que salimos de ese restaurante, dijo Leona, mirándome desde el otro lado de la mesa. Maldita sea. Demasiado para mantener la cara de póker. Todo parecía estar bien en la superficie. Pero había una cosa, solo una, que seguía molestándome. Productos de Green Herbs. Una empresa fundada por un hombre que se graduó de la Academia Belcrest hace 9 años. En teoría, era una pequeña empresa agrícola. Un solo socio. Producción modesta. Nada especial. Pero en la novela, era algo completamente diferente. Cultivaba a mano, con una fuerza sobrehumana. Protegía su hogar con facilidad. Vivía tranquilamente, hasta que dejó de hacerlo. No era un villano. En realidad no. Pero tampoco era un héroe. No encajaba en ninguno de los dos. Era algo más. Algo salvaje. Un comodín.
Y según el sistema, ese mismo hombre vendría hoy a la academia. ¿Por qué? Para lidiar con los cadetes que habían estado acosando a Kiera. Debería haberme sentido aliviado. Al fin y al cabo, en la novela, no hizo nada demasiado extremo. No asesinó a nadie directamente. Bueno, no a menos que se lo merecieran de verdad. Cogí mi cuchara y tomé un sorbo de sopa de pasta de soja, intentando quitarme la tensión. Luego comí un bocado de carne caliente a la parrilla. Mastiqué despacio. Tragué. Esto es realmente bueno, murmuré, más para mí mismo que para cualquier otra persona. No tenía previsto hacer nada. No me perseguía. Mientras mantuviera la cabeza gacha, estaría bien. Con un poco de suerte. Entonces, ¿me vas a decir qué piensas? Preguntó Leona de nuevo, inclinándose ligeramente hacia adelante y observándome atentamente. Ella no estaba sonriendo. Era raro verla tan seria. Parpadeé lentamente hacia Leona, luego me recliné en mi asiento y me encogí de hombros. No es nada grave, dije con naturalidad, hurgando en mi arroz. Simplemente no dormí bien. Ya sabes cómo me pongo antes de los acontecimientos. No me callo la mente. Técnicamente no era mentira. Solo que no era toda la verdad. Leona me miró fijamente un instante más, con los ojos entrecerrados, receloso, como un gato que observa un vaso en el borde de una mesa. Esperando a que se caiga. Ajá, dijo finalmente, reclinándose y estirando los brazos. Supongo que la próxima vez tendré que dejarte inconsciente para que puedas dormir un poco. Pasaré del traumatismo craneal, gracias. Ella se rió entre dientes y robó otro trozo de carne asada de mi bandeja, como si ese fuera su precio por dejar el tema. Bueno, ponte en orden pronto. Pronto estarás luchando. Sí. Asentí, aunque mis pensamientos todavía estaban en otra parte. No me preocupaba el partido. La verdad es que no. Había estado entrenando y mejorando. Nada de qué preocuparse. No, el partido no era el problema. Era todo lo demás que se estaba construyendo bajo la superficie. Aparición comodín de Green Artoy. Forcé una sonrisa y me bebí el resto de la sopa. Leona se inclinó de nuevo, sonriendo. Bien. Estás comiendo bien. Ahora, ve a ganar ese partido para que pueda presumir de que mi compañero de cuarto no es una completa decepción. Puse los ojos en blanco y me puse de pie, agarrando mi equipo. El estadio se alzaba a lo lejos, y los vítores y las conversaciones se hacían cada vez más fuertes. ¿Deséame suerte? Leona le guiñó un ojo. No lo necesitarás. Y así, sin más, la mañana volvió a la normalidad, en la superficie. Pero en el fondo, persistía un leve zumbido de tensión. Algo se avecinaba. Y necesitaba estar preparado. Por ahora, centrémonos en los partidos de clasificación. Capítulo 242. Partidos de clasificación 1. Caminar hacia el aula fue caótico, todo lo que podía ver a mi alrededor eran cadetes. No es que los cadetes no estuvieran siempre presentes en la academia, pero hoy se sintió diferente. Porque hoy fue el inicio de los partidos de clasificación. Los cadetes de cada año estaban reunidos en grupos. Algunos estirando, otros repasando apuntes, otros afilando armas o revisando su equipo. Había un extraño zumbido en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de estallar, y todos esperaban a ver quién se ponía. Algunos estaban visiblemente nerviosos, paseando por los pasillos cabizbajos. Otros caminaban con sonrisas arrogantes, actuando como si ya tuvieran el primer puesto en el bolsillo. Incluso vi a 2 estudiantes de último año peleando tranquilamente en medio del pasillo, hasta que un profesor les gritó y se dispersaron como palomas asustadas. Por supuesto, Leona no estaba por ningún lado. Nos despedimos hace un momento. Dijo que vendría a mi aula después de ver el anuncio de quiénes eran sus oponentes. Cuando finalmente llegué al salón de clases, dejé escapar un suspiro. ¿Partidos de clasificación, eh? Veamos contra quién me enfrento. Al poco tiempo, la lista de mis oponentes apareció en la pantalla de cristal frente a mí. Leí los nombres lentamente. Un oponente era claramente más fuerte que yo, 3 probablemente estaban al mismo nivel, y uno, parecía más débil. Pero eso no era lo extraño. Como he mencionado antes, los partidos de clasificación se basan en 5 batallas. Normalmente, después de la primera ronda de nuestro primer año, se nos permite elegir contra quién peleamos, pero esta vez, los enfrentamientos fueron decididos previamente por los profesores, basándose en nuestro desempeño en clase y nuestros puntajes en el examen de ingreso. Es totalmente justo, ¿verdad? Equivocado. Porque la lista que tenía delante parecía fuera de lugar. Partido 1. Trent Wolf, clase llama sagrada. Partido 2. Profesora Alice Draken, instructora de magia básica. Partido 3. Profesor Ray Black, instructor de mejora física. Partido 4.
Profesora Lena Carter, instructora de combate cuerpo a cuerpo. Combate 5. Aria Collins, clase llama sagrada. Me quedé mirando los nombres por un rato. Entonces parpadeé. Luego volví a comprobarlo, solo para asegurarme de que no estaba alucinando. No. Sigue igual. ¿Se supone que debo luchar contra un grupo de jefes de incursión? ¿En serio? ¿Qué alineación es esta? De 5 partidos, solo el primero y el quinto son contra compañeros. El resto, profesores. Adultos de verdad con años de experiencia en combate, aterradoras reservas de maná y, probablemente, cero piedad. ¿Alguien confundió mi expediente con el de un instructor? ¿O quizás fue una broma del presidente? Fuera lo que fuese, esto era más que irrazonable. ¿Se había vuelto loco el personal? ¿O alguien olvidó que soy cadete de primer año y no una máquina de matar andante? De cualquier manera, iba a necesitar analgésicos y testamento. Pero bueno, al menos Arya está en la lista. No es la peor manera de acabar con esta locura. A menos que también haya estado entrenando en secreto para convertirse en un rey demonio. Conociendo mi suerte. Probablemente. El aula se sentía extrañamente silenciosa en comparación con el caos exterior. Quizás era la calma antes de la tormenta, o tal vez todos los demás habían visto sus listas de emparejamientos y estaban demasiado aturdidos para hablar. Tomé asiento lentamente, todavía con la mirada perdida hacia adelante, con los nombres de la lista grabados en el fondo de mis ojos. Trent Wolf. Bueno, no está mal. Un buen comienzo. Es duro, pero se le puede ganar. Un bocazas del grupo de Leo. Nada problemático. Pero luego volví a ver los otros nombres. Alicia Draken. Lena. Rayo Negro. ¿Eh? No, en serio. ¿Qué carajo está pasando? ¿Puede alguien explicar esto? En ese momento, uno de los instructores que estaba manejando la lista de oponentes, intervino y dio una rápida explicación, como si leyera la confusión en los rostros de todos. Algunos de ustedes podrían tener profesores o personal docente como oponentes. No es un error. Es solo que, para algunos cadetes, no pudimos encontrar un candidato adecuado entre sus compañeros. Por lo tanto, en esos casos, los profesores intervendrán para evaluar personalmente su desempeño. Es solo para asegurar que todo se evalúe de forma justa y segura. Así que no se asusten. Ah, ahora eso tenía sentido. Si nos fijábamos estrictamente en las clasificaciones y métricas públicas de la academia, probablemente no había muchos que pudieran competir conmigo. Al menos no en teoría. Solo el presidente sabía de aquella vez que derroté a un villano en solitario, y del hecho de que tenía una reliquia escondida en mi inventario. Incluso le pedí específicamente que lo mantuviera fuera de mi registro. Así que oficialmente, mis estadísticas todavía lucían, dolorosamente promedio. Un desertor límite. Aún así, dolió un poco. Realmente estaba tan abajo en la lista que ni un solo cadete, ni siquiera de los rangos más bajos, estaba lo suficientemente cerca en habilidad para emparejarse conmigo. Duro. Al terminar el anuncio, un murmullo se extendió por el aula como un reguero de pólvora. Los cadetes se miraron entre sí, compartiendo sus emparejamientos en susurros. Algunos palidecieron, otros sonrieron con sorna como si hubieran ganado la lotería. Me quedé en silencio, con los brazos cruzados sobre el escritorio y los ojos fijos en la lista que tenía en mis manos. Me costaba decidir si debía reír, llorar o simplemente fingir una lesión y saltarme todo el asunto. Alice Draken. La misma profesora que se burlaba de mí en clase como si fuera su juguete favorito. Ray Black. Un muro de ladrillos con forma humana que una vez hizo crujir el suelo durante un estiramiento de calentamiento. Y Lena Carter, mi única amiga secreta, pero cuando se trata de estudiar, se convirtió en una verdadera instructora. Así que no hay ayuda por parte de ellos. No estaba completamente seguro de si se trataba de una prueba de fuerza o de una orden de ejecución secreta. De repente, la puerta se abrió con un clic y se escuchó una voz familiar, casual y burlona. «Guay, cadete Rin. ¿Ya viste la lista? Esperaba ver tu reacción en vivo». Era Alice. Entró tranquilamente, haciendo girar una tiza entre los dedos como si no tuviera que pelear con un cadete de primer año en 2 días. Forcé una sonrisa, aún no confiaba en mi voz. Ella me vio inmediatamente y se dirigió hacia mí, sentándose en el borde de mi escritorio como siempre lo hacía cuando estaba de humor para jugar. «Entonces, ¿estás listo para perder frente a toda la academia?», dijo con una sonrisa. «Profesor, ¿realmente va a golpearme?». «Claro que no», dijo con dulzura, y luego se acercó. «A menos que intentes algo gracioso. Entonces te doblaré como una servilleta. Es bueno saberlo». Alice se rió entre dientes, claramente divertida por mi reacción.
Capítulo 243. Partidos de clasificación 2. Alice se rió entre dientes, claramente divertida por mi reacción. El aula seguía llenándose, pero con su llegada, la mayoría de las miradas se dirigieron sutilmente hacia nosotros. Prácticamente podía oír los susurros formándose en tiempo real. Ella inclinó la cabeza. ¿Y bien? ¿Alguna estrategia contra mí, pequeño héroe? Parpadeé. ¿Eh? Perdona, me quedé en blanco. ¿Qué dijiste? Entrecerró los ojos con una sonrisa burlona. TSK. ¿Ya ignoras a tu profesor? ¿Debería quitarte algunos puntos en la evaluación del partido por eso? Por favor, no, suspiré. ¿Puedes repetir la pregunta? Se inclinó hacia adelante con fingida seriedad. Te pregunté si tenías algún plan para vencerme. Pero ahora quiero saber en qué estabas pensando. No me digas que estabas soñando despierta otra vez con la profesora Lena. Le di una mirada inexpresiva. Alice se echó a reír. Tranquila, solo bromeaba. Agitó la mano y añadió. En fin, ¿cuál es tu respuesta? Probablemente correré. Buena decisión. Al menos durarás más así. Ella saltó de mi escritorio, se sacudió el polvo de tiza de la falda y se dio la vuelta para irse. Y tan pronto como salió del aula yo estaba en paz. Pero no por mucho tiempo. Pronto, Kiera tomó el lugar de la profesora Alice. Perdedor. ¿Eh? ¿Contra quién peleas, perdedor? Preguntó Kiera, dejándose caer en el asiento a mi lado como si fuera la dueña del lugar. Ella sonreía de oreja a oreja y era evidente que lo estaba disfrutando demasiado. Levanté la lista sin decir palabra. Se inclinó para leer, y mientras sus ojos recorrían los nombres, su sonrisa se desvaneció lentamente. Luego parpadeó. Y luego otra vez. Incluso ladeó la cabeza como si hubiera leído algo mal. Espera. ¿Estas son tus cerillas? Sí. ¿Estás peleando contra Alice Draken y Ray Black? Y la profesora Lena, añadí secamente. ¿Qué hiciste? Susurró, mirándome como si hubiera cometido un crimen de guerra atroz. ¿Incendiaste accidentalmente la oficina del presidente o algo así? Ojalá. Así al menos sabría por qué me castigan. Kiera dejó caer la lista y se recostó, mirándome con lástima. Entonces, empiezo a planear tu funeral o que sea una pequeña ceremonia. No quiero ser una carga para nadie. Ella se rió, sacudiendo la cabeza. Pobrecito. Consolador. Me incliné hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. La calma que precedió a la tormenta había terminado definitivamente. El ambiente en el aula había cambiado de nuevo. Todos hablaban, la tensión bullía bajo la superficie. Miré a mi alrededor. Algunos estudiantes ya comparaban listas y daban consejos. Otros ya intentaban forjar alianzas. Todavía estaba procesando el hecho de que tenía que entrenar a 3 profesores. Mientras revisaba el plano de asientos cerca de mi salón de clases, Rien y Leona se unieron casualmente. Kiera, siempre entusiasta, los saludó y les mostró la lista de mis próximos oponentes. Sus rostros se complicaron un poco al leer los nombres, pero no le di mucha importancia. Después de todo, las reliquias están permitidas en las partidas clasificatorias. Debería estar bien. Probablemente. Los profesores deben estar ciegos, murmuró Leo con el ceño fruncido. ¿De verdad pusieron a Trent por encima de ti? Oh, vamos, Leo. Lo digo en serio. Trent no es malo ni nada, pero definitivamente no es mejor que tú. Simplemente no seas indulgente con él, ¿de acuerdo? No se merece eso. Agradezco el voto de confianza, pero creo que Leo me sobreestima un poco. Bueno, dijo, enderezándose de repente, no vine aquí solo a charlar hoy. Tengo una declaración que hacer. ¿Una declaración? Repetí, levantando una ceja. Rien también se animó. ¿Qué clase de declaración? Esta vez, Rien, te haré admitir que estás por debajo de mí. Ah. Sonrió Rien. ¿Así que has venido hasta aquí solo para retarme? Qué bonito. Pero no esperes que me rinda. No pienso perder. Los dos se miraron, sonriendo como viejos rivales. No había ardor en sus voces, solo esa competencia familiar y amistosa. Sí, sí. Ya veremos, dijo Leo con una sonrisa burlona. Hice una promesa sobre esta lanza. Así que voy a ir con todo. Rien miró el arma. ¡Guau! ¿Ya sacaste una reliquia? Leo se encogió de hombros. ¿Por qué no? ¿Crees que eso es justo? Por supuesto que sí. Elegir el arma adecuada y saber usarla también es una habilidad. Ambos se rieron después de eso. Su intercambio mantuvo el ambiente relajado, y las bromas me invadieron como música de fondo. Por un momento, casi pude fingir que los profesores de mi lista no existían. Casi. Hey.
En ese momento, mientras ambos chicos sonreían, nuestra chica travesti, Leona, da un paso adelante. Parece que ambos me están olvidando. Leo la miró. León, admito que eres fuerte, pero desde el primer día de la academia, estoy muy por delante de ti. Rien por otro lado simplemente se ríe torpemente. No te estoy ignorando, León. Pero no voy a perder, así que... Leona, vestida elegantemente como león, los miró a ambos. La tensión entre el trío crepitaba, no con hostilidad, sino con el tipo de rivalidad que hacía que la sangre bombeara un poco más rápido. Me recliné en mi asiento y observé cómo los tres se enorgullecían como patos superdotados en un estanque. Leona cuadró los hombros y cruzó los brazos. Actúan como si esto fuera una especie de duelo entre dos. He dominado la clasificación desde el primer día. No me pongan en el mismo saco que Trent y esos suplentes. Leo arqueó una ceja. Oye, nunca dije que no fueras un monstruo, León. Leona le dirigió una mirada vacía. Lo siento, corrigió Leo, levantando las manos en señal de rendición. León. Pero seamos sinceros, si hablamos de potencia bruta. No estoy aquí para medir mis músculos, interrumpió Leona con frialdad. Estoy aquí para ganar. Limpio. Rápido. Y con el menor desperdicio de energía posible. Así que no me metas en una competencia de golpes de pecho sobre qué reliquia es más llamativa. Rien sonrió con suficiencia. ¿Entonces dices que eres mejor que nosotros dos? Digo que soy el referente que ambos intentan alcanzar, dijo León, apartándose un mechón de pelo con deliberada facilidad. Y cuando empiecen los enfrentamientos, les mostraré lo que es la verdadera precisión. Leo abrió la boca como si quisiera discutir, pero luego se rió entre dientes. Maldita sea, olvidé lo aguda que eres. Bien. Lleguemos todos a la cima y luego lo solucionemos como auténticos monstruos. De acuerdo, dijo Rien, extendiendo el puño para chocar. No te preocupes si terminamos en la misma categoría. Leona se quedó mirando el golpe ofrecido, luego golpeó sus nudillos con los de él en un reconocimiento sin palabras. Al sonar la campana, el trío se dispersó como una tormenta. Kiera, que había estado observando todo el intercambio como si fuera una obra de teatro, silbó levemente. ¿Tienen un grupo apasionado, eh? No respondí. Mi mente ya estaba divagando hacia algo completamente distinto. Capítulo 244. Partidos de clasificación 3. Punto de vista de Trent. Maldita sea. ¿Por qué siempre me pasan las peores cosas? Trent murmuró en voz baja, mirando la lista de enfrentamientos publicada en la pantalla para los próximos partidos de clasificación. Se desplazó por los nombres, esperando, rezando, no ver ese nombre. Y entonces allí estaba. Rin Evans. Su corazón se hundió como una piedra. Para Trent, ese nombre no pertenecía a ningún compañero cadete. No, ese nombre era una maldición. Un desastre andante. Un diablo con piel humana. Solo una persona lo asustaba más que Rin. Leo Taylor, el líder de su grupo de combate. Y aún así, Leo era aterrador como una bestia salvaje. Rin era aterrador como los locos que sonreían durante las explosiones. Trent todavía recordaba esa misión. La incursión a la mazmorra que emprendieron juntos. Lo recordaba muy claramente. Al principio, había pensado que Rin era solo otro acompañante tranquilo, el tipo de persona que se queda atrás y deja que los fuertes se encarguen del verdadero trabajo. Pero cuando se enfrentaron al jefe de la mazmorra, un enorme monstruo escarabajo blindado que podía arrasar edificios con una sola carga, todo cambió. Rin no sacó una espada. Él no cantó ningún hechizo. Sacó bombas. 20 de ellos. Bombas grandes, redondas y grabadas con runas que arrojó casualmente a la sala del jefe como si estuviera organizando una fiesta de cumpleaños. Todos, incluso Trent, le habían gritado. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Bombas? ¿En serio? Apenas funcionaban con monstruos comunes, y mucho menos con jefes de mazmorra. Pero a Rin no le importó. Él simplemente sonrió. Y entonces, ¡boom! Toda la cámara se iluminó con fuego y humo. La onda expansiva fue tan fuerte que Trent creyó que le habían reventado los tímpanos. El escarabajo emitió un chillido espantoso. No de ira, pero de dolor. Porque esas no eran bombas normales. Rin las había mejorado con su talento. Las había imbuido hasta el punto de que prácticamente tenían venganzas personales contra el monstruo jefe. El escarabajo murió. Finalmente. A partir de ese momento, Trent juró no volver a formar equipo con él. Y ahora, aquí estaban. Emparejados. Otra vez. Voy a morir, susurró Trent, pasándose una mano por la cara. Nadie a su alrededor lo entendió. Para ellos, Rin era solo un cadete más. Inteligente. Tranquilo.
Un poco raro, quizás. Pero Trent había visto cosas. Había visto las bombas. Había oído los gritos. Y ahora, tenía que luchar contra la persona que sonreía a pesar de todo. Necesito unas vacaciones. Pero no pudo echarse atrás. Ahora no. Trent había entrenado demasiado, había sufrido demasiado y se había exigido demasiado como para tirar la toalla por un solo nombre en una lista. Incluso si ese nombre venía con 20 bombas encantadas y un sello de trauma permanente. Tranquilízate, Trent, murmuró para sí mismo, paseándose por el pasillo de los vestuarios. Has sobrevivido a cosas peores. Aquel entrenamiento con Leo, ¿recuerdas? Te rompiste 3 costillas y aún así saliste sonriendo. Esto es solo Rin. Solo Rin. Esa frase por sí sola le revolvió el estómago. Ya podía imaginarlo. Rin, de pie en la plataforma de la arena, con aspecto aburrido. Casual. Inofensivo. Y luego. Granadas aturdidoras. Niebla venenosa. Bombas de humo. Tal vez incluso otras 20 bolas de perdición grabadas con runas. Trent dejó escapar un sonido ahogado. Podría haber sido una risa, o tal vez un sollozo. Sinceramente, ni siquiera él estaba seguro. Quizás parezca un poco presumido, pero Trent realmente creía que tenía talento. Claro, no tenía mucha potencia de fuego ofensiva, pero en defensa y en atraer la atención del enemigo, funciones clásicas de un tanque, iba muy por delante para ser un novato. Era su especialidad. Mantenía la posición. Esa confianza lo había traído hasta aquí. Quería demostrar algo. Presumir un poco, tal vez. Violeta había declinado su invitación a ver el espectáculo, pero Ama y Mira dijeron que vendrían a apoyarlo. Quizás por lealtad al partido. Quizás por aburrimiento. Pero aún así, seguían llegando. Eso fue suficiente para encender su pasión. Quería verse bien. Ser confiable. Ganar con soltura e inteligencia. Hacerlos sentir orgullosos. Quizás incluso impresionarlos un poco. Él no se inscribió para ser arrojado a una arena de deportes sangrientos para luchar contra un monstruo. Este no era el tipo de genialidad que tenía en mente. Academia Belcrest, sala de preparación para la arena de clasificación. Trent estaba en la sala de preparación, mirando su propio reflejo en el pequeño espejo del casillero. Vale, susurró, dándose golpecitos en las mejillas. Está bien. Estás bien. No vas a morir. Probablemente. Echó un vistazo al monitor que mostraba nuevamente el orden de la pelea. Tercer partido del día. Trent Bolt vs Rin Evans. Gallinero. Esperaba que Rin simplemente faltara. Quizás se saltara el partido. Quizás se enfermó de repente. ¿Lo secuestraron? No. Rin ya estaba aquí. Trent lo había visto. Entró medio dormido, bebiendo algo de un termo de metal desportillado, con aspecto de no haber dormido en una semana. Tenía el pelo revuelto. Su uniforme estaba arrugado. Bostezaba. Y cuando sus miradas se cruzaron por un instante al otro lado del pasillo, Rin parpadeó una vez, y luego sonrió. Esa sonrisa espeluznante y medio distraída, como si ya estuviera imaginando cómo hacer estallar algo. Trent casi tropezó con sus propias botas. Trento. Una voz sacó a Trent de sus pensamientos. Era Leo Taylor. La única persona a la que Trent admiraba y temía al mismo tiempo. Leo se apoyó en el casillero, con los brazos cruzados, con aspecto despreocupado. Como si no fuera uno de los cadetes de combate más fuertes del año. Parece que estás a punto de vomitar, dijo Leo sin rodeos. ¿Por qué podría?, murmuró Trent. ¿Viste la lista, verdad? Tengo a Rin. Rin, Leo. Leo levantó una ceja y luego dejó escapar una risita baja. Oh. ¿Hablas en serio? Qué lástima ser tú. Qué útil, gimió Trent. De verdad que me ayudó. Mira, yo también peleé con Rin una vez. Hace mucho tiempo. Créeme, es raro, sí. Pero no invencible. Trent lo miró fijamente. ¿Ganaste? Leo hizo una pausa. Luego miró hacia otro lado. No es importante. Trent se desplomó contra su casillero. Estarás bien, añadió Leo. Solo no le des ninguna oportunidad. Vigila tu entorno. Y hagas lo que hagas, no subestimes las cosas que saca de sus bolsillos. Anotado. Bien. Ahora respira. Tu combate termina en 15 minutos. No querrás enfrentarte a él hiperventilando. Demasiado tarde. Ranking Arena, asientos para espectadores. Rachel Evans se reclinó en su asiento, con los brazos cruzados, mirando el estadio con una suave sonrisa. Su hermano menor, Rin, estaba de pie en el otro extremo, con su habitual expresión medio somnolienta y despreocupada. Para cualquier otra persona, parecía desinteresado. Para ella, era obvio. Él estaba calculando.
La forma en que sus dedos rozaban suavemente su cinturón. El tenue destello metálico que asomaba entre los pliegues de su chaqueta. Él estaba preparado. Rachel exhaló por la nariz, observando en silencio cómo Trent entraba al lado opuesto de la arena, saludando nerviosamente a sus compañeros de equipo en las gradas. Pobre chico, murmuró. Ella no lo conocía personalmente, pero por lo que había oído, Trent era un cadete decente. Lástima que tuvo que enfrentarse a su hermano. Un niño que no sabía contenerse. Ella se inclinó, murmurando para sí misma. Veamos qué tan mal se pone esta vez. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 245. Partidos de clasificación 4. Al final llamaron a Trent. Se quedó en silencio, esperando junto a la puerta, hasta que el instructor en el centro le hizo un gesto sutil con la cabeza. Esa fue la señal. La puerta se abrió con un crujido. Y parado al otro lado, estaba ese tipo. De complexión pequeña. Sin aura amenazante. Un cuerpo de aspecto frágil que parecía a punto de desmoronarse con una ligera brisa. Llevaba el pelo recogido de forma desordenada, lo que le daba el aire de alguien a quien no le importaban las apariencias. A simple vista, parecía un tipo fácil de manipular. Pero las apariencias engañaban. La mayoría de la gente aún no comprendía bien sus verdaderas capacidades. De hecho, casi nadie se molestó en evaluarlo adecuadamente. Simplemente lo ignoraron por completo, salvo unos pocos que presenciaron de primera mano lo que realmente podía hacer ese día. ¿Y este tipo? Era uno de ellos. El niño levantó una mano y saludó casualmente, con una sonrisa perezosa en su rostro. ¡Oh, cuánto tiempo sin verte! El recuerdo lo golpeó como una ráfaga de viento. Nítido y vívido. ¿Una apuesta? ¿Te has vuelto loco, pequeño gamberro? Te dije específicamente que no te metieras con ellos solo porque buscaban pelea. ¿Una apuesta? ¿De verdad crees que está bien arriesgar la seguridad de la gente de esa manera? De ahora en adelante, deja de andar por ahí provocando peleas con chicos desconocidos, idiota. Esa voz regañona resonó débilmente en su mente mientras miraba la figura familiar. Sí, respondió Trent tras una pausa. Ha pasado tiempo. La multitud vibró con leve interés cuando Trent subió a la plataforma circular de la arena, cada paso más pesado que el anterior. Podía oír el parloteo proveniente de las gradas de arriba. Ah, Trent. Es del grupo de Leo, ¿verdad? ¿Quién es ese tipo al que se enfrenta? Ryn Evans, creo. Un chico raro. Trent intentó acallar los murmullos. Encogió los hombros, invocó su escudo de torre y respiró hondo. Al otro lado del andén, Ryn permanecía de pie tranquilamente, todavía bebiendo del mismo termo como si acabara de salir a dar un paseo matutino. Ni siquiera sostenía un arma. Solo ese maldito termo. Trent entrecerró los ojos. ¿Vas a pelear con esa cosa? Ryn parpadeó y luego miró el termo como si lo viera por primera vez. ¿Eh? Dio un último sorbo, lo tapó y lo guardó dentro de su capa. No. Solo café. ¿Quieres un poco? Trent se quedó mirando. ¿Hablaba en serio? Antes de que pudiera responder, la voz del árbitro resonó en la arena. Tercer combate. Trent Bolt contra Ryn Evans. Comienza. Siguió un momento de silencio. Trent levantó su escudo. Ryn simplemente se quedó allí, inclinando ligeramente la cabeza y las manos en los bolsillos como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿No te vas a mover? Preguntó Trent, moviéndose torpemente. Ah. Solo esperaba a ver si empezabas con algo llamativo, dijo Ryn con una leve sonrisa. Ya sabes, para el público. Trent soltó una risita forzada. No le hacía gracia. No a él. ¿Debería simplemente abandonar el partido? Ese pensamiento le había pasado por la cabeza más de una vez desde que se anunció el duelo. Ryn Evans tenía demasiadas sorpresas bajo la manga. Pero ahora, parecía una opción seria. Hasta que... Oh. Ryn. Tú también haz lo mejor que puedas. La voz brillante y enérgica de Ama resonó en todo el campo de la arena. Y no fue para él. Fue para Ryn. La mandíbula de Trent se tensó. Ni hablar. Al carajo con la rendición. Lo derrotaré aquí mismo, ahora mismo. Apretó los puños. Hay momentos en que un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ryn parpadeó. ¿Qué? Hay momentos en los que no puedes dar marcha atrás, incluso si sabes que vas a perder. Ryn lo miró fijamente, con los ojos ligeramente abiertos, como si estuviera viendo una escena dramática de una telenovela. ¿De acuerdo? Dijo con voz insegura. Pero para Trent, esto era algo serio. A Violet le gustaba Leo Taylor. Esa verdad lo había destrozado. Por eso dejó de perseguirla y decidió centrarse en las otras dos chicas que le habían demostrado afecto genuino. Pero ahora, otro muro se interponía en su camino. Ryn.
Si quería crecer, ser alguien digno, no podía seguir corriendo. No otra vez. El aura de Trent cobró vida y una luz plateada pálida cubrió sus brazos mientras corría hacia adelante sin dudarlo. Sus movimientos estaban impulsados no solo por el entrenamiento sino también por el orgullo. Incluso aunque esto fuera a doler, esta era su oportunidad de demostrarles su valía. Que era digno de ambos. Punto de vista de Rin Evans. ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Verlo soltando disparates para sí mismo y luego abalanzándose sobre mí fue un poco difícil de procesar. Su aura plateada resplandecía como si estuviera a punto de impartir un juicio divino, con los ojos ardiendo con algo trágico. ¿Estaba desconsolado? Incliné mi cabeza, esquivándolo fácilmente mientras su escudo se balanceaba ampliamente. Auge. El borde de su escudo de torre se estrelló contra el suelo de la arena, provocando un ligero temblor en la plataforma. Impresionante fuerza. Lástima que se desperdiciara en el suelo. No contraataqué. Simplemente retrocedí un paso y lo observé mientras recuperaba su postura. ¿Estás bien? Pregunté con las manos todavía en los bolsillos. Tren resopló, mirándome fijamente. No te hagas el débil. No dije eso, me encogí de hombros lentamente. Pero tu primer golpe falló por un palmo. Lo esquivaste. Eso es lo que hago. TCH. Él vino hacia mí otra vez, esta vez más abajo, con el escudo apuntalado al frente y su cuerpo escondido detrás de él como una fortaleza móvil. Mejor, pensé. Me moví, apenas unos grados por detrás de su ángulo, golpeando ligeramente con el pie la piedra de la arena para esquivar el ataque frontal. Su embestida falló por un pelo otra vez. ¿Hablas en serio? Pregunté, mirando hacia las gradas. Ama saludaba con entusiasmo. Mira observaba con expresión indescifrable. Tuve una epifanía repentina. Espera, dije mientras Trent se recuperaba y se daba la vuelta. ¿Se trata de una chica? Se congeló a mitad de giro, con el hombro tenso como si hubiera tocado un nervio. No es asunto tuyo. Dios mío, susurré, medio asombrado. Se trata de una chica. Se trata de hacerme más fuerte. Espetó. No hagas que esto suene a drama escolar. Pero es un drama escolar, dije con cara seria. Estamos en el colegio, batiéndonos a duelo delante de todos, y antes oí ese discurso dramático. ¿Qué decía? Hay momentos en que un hombre debe luchar. ¿En serio? Callarse la boca. Otro cargo. Más aura. Más emoción. Todavía no hay impacto. Bostecé a mitad de la maniobra, lo que provocó una oleada de risas entre la multitud. Te estás burlando de mí, murmuró con voz amarga. No realmente, dije con sinceridad. Pero estás atacando a las sombras. Estás luchando con tus sentimientos, no con tus puños. Eso nunca termina bien. Trent se detuvo de repente, con el escudo aún levantado y la respiración entrecortada. Entonces enséñame, dijo, en voz más baja. Si eres tan fuerte, si de verdad sabes luchar, enséñame a dejar de ser débil. Eso me sorprendió. El público también se quedó en silencio. ¿Estás seguro? Pregunté. Él asintió una vez, lentamente. Para construir mi propio harén. Tengo que aprender. Mi expresión se congeló ante esas palabras. Pensé que su objetivo era Ama, pero también quiere a Mira. Simplemente muere. Espera. ¿Qué? No me gusta la mierda del harem. Capítulo 246. Partidos de clasificación 5 que... Parpadeé. Para construir mi propio harén, repitió Trent con plena convicción. Tengo que aprender. Las palabras resonaron en mi cabeza como el final de un chiste que nadie debería haber contado. Yo simplemente, lo miré fijamente. Simplemente muere. Espera. ¿Qué? Trent retrocedió medio paso. ¿Por qué dices eso? Porque eso fue lo más tonto que escuché en toda la semana, dije rotundamente. Abrió la boca para discutir, pero luego la cerró tímidamente. ¿Estás, realmente en contra de los arenés, eh? No, dije con un suspiro cansado, echándome el pelo hacia atrás. Estoy en contra de los idiotas que creen que pueden reunir a un grupo de chicas como si fuera un maldito equipo Pokémon. No están forjando relaciones, están reclutando como si fuera una secta. No lo llamaría una secta. Acabas de decir construir mi propio harén con el pecho como si fuera un objetivo noble. Quiero decir, se rascó la mejilla. ¿Acaso todos los grandes de la historia no tienen múltiples amantes? Reyes, héroes, santos de la espada, el que doma dragones. Te voy a detener ahora mismo, dije, levantando una mano. Ninguno de esos tipos empezó con quiero formar un harén. Las cosas simplemente sucedieron. No estaban cumpliendo con sus fantasías. Trent frunció el ceño. Entonces dices que, ¿no debería aspirar al amor?
No. Lo que digo es que no seas un payaso mientras lo haces. Ya veo, pareció pensativo por un momento, luego sus ojos se iluminaron de nuevo. Entonces, enséñame a no ser un payaso. Uk. Me froté la cara. Por favor, añadió rápidamente, con las manos juntas en un gesto de súplica. Dejaré de embestir a ciegas. Dejaré de gritar discursos en medio de la pelea. Dejaré de, mencionar arenés en público. Entrecerré los ojos. ¿Pero seguirás intentando ligar con varias chicas? Ve bueno. Metí la mano en mi capa. Se estremeció. Te espera. ¿Estás sacando un arma? No, saqué mi termo. Solo voy a tomar más café antes de matarte. La multitud estalló en risas nuevamente. Desde las filas superiores se escuchó un gemido exagerado. Amigo, no. Otro grito. Hermano acaba de decir construye mi propio harén en voz alta. Algunas personas cerca de la barandilla estallaron en risas. Ni siquiera el árbitro pudo evitar que se le escapara una pequeña risita. Ama Puff. Los ojos de Ama se abrieron de par en par. Ella se quedó de pie, con las manos quietas a mitad del saludo, con una expresión entre conmoción y traición horrorizada. ¿El qué? Dijo ella, casi cayéndose del borde de la barandilla del balcón. Nunca dije que me gustara así. Gritó rápidamente, sin dirigirse a nadie en particular, mientras sus mejillas se ponían rojas como un tomate. Algunos estudiantes se giraron hacia ella con las cejas levantadas. Pero tú lo animaste. Solo porque es mi compañero de clase y de club. Gritó. No porque quiera unirme a su harén ni nada. Ama se volvió hacia Mira con ojos frenéticos. Dime que lo escuché mal. Por favor, dime que estoy alucinando. Mira Puff. Mira miró hacia la arena con los brazos cruzados y una ceja ligeramente levantada. Ella no había reaccionado cuando Trent la atacó. No cuando falló. No cuando Rin se burló de él. Pero ahora. Ahora, sus labios se torcieron ligeramente. ¿Harén, murmuró. Ella no lo dijo en voz alta. Pero el brillo de sus ojos podría haber atravesado el acero. Ese idiota tiene suerte de que no haya sido yo quien entró en ese ring, dijo en voz baja, mientras tomaba la bolsa de bocadillos que estaba a su lado. Ama la miró suplicante. No estás enojada, ¿verdad? Sabes que no me gusta así, ¿verdad? Mira se metió una galleta de arroz en la boca. Lo sé. Ama suspiró aliviada. Entonces Mira añadió, sin mirarme. Pero si en el próximo partido menciona la fantasía de una cama compartida, lo vaporizaré. Ama no sabía si reír o prepararse para arrastrar el cuerpo de Trent fuera del cráter. Punto de vista de Rin. Escucha, dije, negando con la cabeza. ¿Quieres hacerte más fuerte? Bien. Lo respeto. Pero la fuerza no significa agitar una bandera que diga quiero un harén y atacar a la gente como un niño furioso. Trent abrió la boca de nuevo. No le di la oportunidad. Moví mi muñeca. Entonces apareció una daga negra en mi mano. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Dejarás de lado esas ideas estúpidas tuyas? Trent también se preparó mientras el aura comenzaba a brillar alrededor de su cuerpo nuevamente. Las palabras de Trent me impactaron como una cuerda de violín mal afinada. Estridente, discordante y esforzándose demasiado por tocar una melodía que no entendía. Puede que sea una idea estúpida para ti, dijo Trent, mirándome a los ojos con una seriedad que no coincidía con la ridiculez de lo que estaba diciendo, pero ni siquiera sabes lo que es el amor. El aura que lo rodeaba resplandecía como si alguien intentara lanzar un hechizo de nivel 5 con un control de maná de nivel 1. Brillante, caótica y llena de ego. Lo miré fijamente. Luego parpadeó. Luego incliné la cabeza. ¿Qué carajo me acabas de decir? Apretó la mandíbula, como si pensara que este era el clímax de algún gran arco romántico shounen. ¿Me oíste? Ladró, dando un paso al frente. Andas por ahí tan tranquilo y sereno, actuando como si lo hubieras resuelto todo, pero ni siquiera entiendes lo poderoso que puede ser el amor. Por eso necesito un harén. Levanté una mano para detenerlo. No. No, no repitas eso. Di cualquier otra cosa. Eso sí que no. Pero Trent ya había decidido que este era su momento dramático. Mi corazón arde por conexión, por compañía, por... No le dejé terminar. La daga en mi mano, Lan, brilló mientras se transformaba en su verdadera forma. Un bastón largo y carmesí. El aire se quebró cuando la transformación se completó. Trent, que había estado volcando su alma dramáticamente en cualquier disparate que estuviera diciendo, hizo una pausa. Levantó la vista justo a tiempo para ver el bastón que ya se movía en su dirección. Como dije antes, murmuré fríamente, simplemente muere. Lan se extendió en un instante, el bastón se estiró a mitad del movimiento y se estrelló directamente contra el pecho de Trent.
Salió volando como un saco de ladrillos, incluso rodeado por un aura defensiva. El impacto fue tan fuerte que silenció la arena. Trent se estrelló contra el muro exterior, gimiendo. Fuera de los límites. Al instante. Ni siquiera intenté ocultar el suspiro que escapó de mis labios. Genial. Terminé revelando la verdadera forma del bastón del alma, solo porque me irrité. No se suponía que fuera un momento dramático. Era una partida de clasificación. Pero no, Trent tenía que convertirlo en una especie de obra de teatro. En serio. ¿Qué clase de villano monólogo sobre su ardor por compañía? ¿Qué es, un personaje rechazado de un simulador de citas? Ni siquiera era el protagonista. Parecía alguien que se suponía debía absorber daño y gritar déjamelo a mí mientras el verdadero personaje principal aumentaba su poder. Y aún así, él estaba allí, con el pecho inflado y los ojos brillantes, hablando de almas gemelas como si estuviéramos en el arco final de un manga romántico. No lo iba a aceptar. La forma en que me miró con esos ojos esperanzados, como si pensara que este era el comienzo de una amistad retorcida, o peor aún, una rivalidad, me puso los pelos de punta. Aren, mi culo, murmuré, alejándome del cráter que había dejado atrás. Lan tarareó suavemente en mi mano, como si estuviera de acuerdo. El público comenzó a murmurar de nuevo, claramente inseguro de si aplaudir o simplemente permanecer atónito. De cualquier manera, no me importaba. Salí del campo, harto de Trent y de este ridículo partido de clasificación. Ama Poz, otra vez. Ni siquiera usó magia, susurró Ama. No, dijo Mira. ¿Viste cómo se movía? Sí. ¿Crees que le gustó? En absoluto. Ama se quedó en silencio. Maldición. Puff de Trent, en primera persona. Primera vez que escribo sobre otra persona además de Rin. Aparte de Leona, por supuesto. Me quedé allí tirado. En un cráter. Como un insecto que salió despedido de una mesa divina. Me dolían las costillas. Mi orgullo dolía aún más. ¿Y mis sueños? Bueno, actualmente estaban dispersos en algún lugar entre construir mi propio harén y probar la tierra de la pared de la arena. ¡Ay!, gemí, apenas pudiendo levantar la cabeza. Tenía que ser tan duro. Un árbitro corrió hacia mí para ver cómo estaba, pero lo despedí con la energía débil de un hombre traicionado por el destino, y tal vez también por la gravedad. Estoy bien, murmuré. Físicamente. Mentalmente. Espiritualmente. Discutible. En algún lugar de las gradas, oía a la gente reírse disimuladamente. Una voz incluso gritó. A mi hermano lo bautizaron con un bastón. Grosero. Preciso. Pero grosero. Me di la vuelta y tosí un poco de polvo. Y quizás un poco de ego. ¿Vale? Claro. Quizás debería haberme relajado un poco con la charla sobre el harén. Quizás me pasé un poco de la pasión. Pero estaba tan equivocado. O sea, el amor era poderoso, ¿verdad? La historia estuvo llena de guerreros que lucharon por el amor. Reyes, santos, conquistadores. Sí, vale, quizá Rin tenía razón al decir que lo trataba como una lista de verificación. Aún así, ¿tenía que usar una secuencia de transformación de bastón como arma para demostrarlo? Esa cosa se extendió como un bate de castigo divino. Gemí de nuevo, arrastrándome para ponerme de pie, todavía tambaleándome. Rin ni siquiera miró atrás. Simplemente se alejó como si no me hubiera dado un puñetero golpe en el esternón. Entrecerré los ojos para mirarle la espalda. Los chicos geniales no miran las explosiones, susurré. Entonces apreté el puño tembloroso y lo señalé débilmente. Rin Evans, recuerda lo que te digo, un día estaré a tu lado. Como un igual. El árbitro se detuvo a mi lado. ¿Quieres rendirte o...? Sí, dije inmediatamente. Levantó su bandera. Partido terminado. Y mientras la multitud empezó a murmurar, a vitorearme o a memearme hasta la muerte, me dejé caer de nuevo al suelo, mirando fijamente las luces de la arena. Una lenta sonrisa se dibujó en mis labios. Me avergoncé, sí. Me destrozaron delante de media academia, vale. Pero Rin, él no me odiaba. Él no me ignoró. Me tomó en serio, lo suficientemente en serio como para darlo todo. Eso significaba que todavía tenía una oportunidad. No en un harén. Bueno, quizá eso también. Con el tiempo. Tendré mi propio harén, pero eso no importa por ahora. Pero más importante aún. Una oportunidad de importar. Cerré los ojos y me susurré a mí mismo. La próxima vez llevaré un casco. Capítulo 247. Partidos de clasificación 6. Punto de vista de Rin Evans.
Después de terminar el tercer partido del día, que, por cierto, había sido mi partido, me dirigí a los asientos de los espectadores para ver el resto de los partidos. Hubo un pequeño descanso entre cada ronda en los partidos de clasificación. Al parecer esto fue intencional. La academia lo había diseñado para que los participantes no se agotaran peleando uno tras otro, dándoles tiempo suficiente para recuperarse antes del siguiente combate. Además, querían que los cadetes se apoyaran mutuamente y fomentaran la camaradería o algo noble por el estilo. Una vez planteé la pregunta, ¿no serían más realistas las batallas consecutivas en escenarios de combate reales? Pero la respuesta que obtuve fue algo como: si peleas contra un oponente fuerte al principio, te pone en una desventaja injusta, o tal vez los combates ya son lo suficientemente largos, o tal vez simplemente cállate, Rin. De cualquier manera, así funcionaba el sistema. El siguiente partido fue el de Rien. Y esta vez, su oponente no era otro estudiante. Era un profesor. Sí, estaba frente a uno de los profesores. Uno de los grandes. Eso significaba que este sería un partido serio. Me recliné hacia atrás y dejé que mi cuerpo se hundiera en el banco mientras examinaba la arena. La multitud bullía de expectación. La gente murmuraba el nombre de Rien aquí y allá. Después de todo, tenía una reputación. Era un chico hábil y guapo, el favorito de las damas. De todos modos, enfrentarse a un profesor puliría esa reputación, o la destruiría. Pero conociendo a Rien, su objetivo sería brillar más que nunca. Me puse la capucha sobre la cabeza y me acomodé. Veamos qué tiene. Rien entró en la arena, irradiando la confianza impetuosa que siempre llevaba consigo en cada combate. Su uniforme ondeaba tras él como un estandarte de guerra, y en su cadera descansaba una espada larga y sencilla. Modesta, en realidad. Pero todos allí sabían que no era así. Esa espada, en sus manos, bien podría haber sido una reliquia sagrada. Espada sagrada de la justicia. Su talento brilló tenuemente, ya activo en el momento en que sus dedos se cerraron sobre la empuñadura. Era de rango A, venerada y brutalmente efectiva. Todo lo que Rien hacía con una espada se amplificaba, tanto en fuerza bruta como en claridad divina. Incluso una escoba se convertiría en un arma de destrucción radiante si decidiera que era una espada. Pero frente a él no estaba solo un cadete desafortunado. No, era el profesor Ray Black, mi futuro oponente. Y un ex-héroe de rango A. Este tipo no solo enseñaba fortalecimiento físico básico porque ya estaba viejo y cansado. Probablemente podía convertir sus clases en demostraciones de combate sin ningún problema. Y por lo que había visto, su clase incluía más flexiones y golpes corporales que teoría. Ray Black no habló mucho. No le hacía falta. Entró en la arena con una mano en el bolsillo, la postura relajada y los ojos entrecerrados como si acabara de despertar de una siesta. No llevaba ningún arma. Solo una camisa negra sin mangas que dejaba ver esos brazos ridículos y una leve sonrisa burlona en los labios. Miró a Rien como si estuviera observando a un perro medianamente interesante. El locutor dio el discurso habitual previo a la pelea, pero nadie le prestó mucha atención. La multitud ya contenía la respiración. Entonces, comenzar. En cuanto se pronunció la palabra, Rien se lanzó hacia adelante, con la espada describiendo un arco diagonal. No perdía el tiempo. No hubo prueba de fuego, solo un corte con toda su fuerza dirigido a la sección media del profesor, rápido y limpio. Pude sentir la energía emanando de él. Pero, Ray Black inclinó la cabeza. Solo eso. Su cuerpo apenas se movió. Un paso a un lado, y la espada sagrada no cortó nada más que aire. Y luego, con la misma expresión soñolienta, levantó una mano y le dio un golpecito a Rien en la frente. Solo un golpecito. Grieta. El sonido resonó como el chasquido de un látigo. Rien se tambaleó hacia atrás, parpadeando como si alguien le hubiera dado una bofetada para despertarlo. Algunos estudiantes rieron nerviosos. Otros hicieron una mueca. Ray no dijo nada. Rien apretó los dientes y ajustó su postura. Su aura volvió a encenderse, esta vez con más fuerza. El suelo bajo sus pies crujió ligeramente al lanzar una ráfaga de golpes, cada uno más rápido, afilado y refinado que el anterior. Para su crédito, su talento era realmente extraordinario. Con cada golpe, su espada brillaba con un oro radiante. Sus movimientos eran precisos y decididos. Cada golpe parecía capaz de partir una roca por la mitad. Pero Ray, él los esquivaba a todos. Por casualidad. Una ligera inclinación por aquí. Un cambio de pie por allá. Una o dos veces, paró con el dorso de la mano. Ni siquiera usó un arma. Y durante todo ese tiempo ni siquiera levantó la voz. Demasiado tenso, murmuró finalmente, como si estuviera dando retroalimentación en clase.
Deja de golpear como si tuvieras prisa por impresionar a alguien. O perderás. Los ojos de Rien se crisparon. Entonces gruñó. No estoy aquí para perder. Ah. Ray arqueó una ceja. Entonces deja de darme la razón. Silbé en voz baja. Este partido fue brutal, pero no de forma llamativa. Fue la diferencia en el control. Rien era fuego. Ray Black era de piedra. Y el fuego siempre se quema a sí mismo intentando quemar la piedra. Crucé los brazos mientras la pelea se alargaba. La diferencia de nivel era evidente. Rien tenía potencial, un potencial increíble. Pero Ray Black seguía siendo un antiguo héroe. ¿Este era el mismo hombre con el que tendría que pelear pronto? Excelente. Simplemente genial. Aún así, no pude evitar sentir un destello de anticipación. Porque si quería subir en el ranking, destacar, ganar. Entonces tendría que hacer lo que Rien no pudo. Y ese pensamiento me hizo sonreír. Por nerviosismo, claro. Al final del partido, el duelo entre Rien y el profesor Ray Black fue declarado empate. Sí. Un empate. No sonaba real cuando el locutor lo dijo en voz alta, y todavía no se sentía real ahora que la pelea había terminado. Pero el resultado fue oficial. Rien permaneció allí jadeando, magullado y maltrecho, pero con la espada aún en la mano. Parecía como si hubiera caminado descalzo por una tormenta, pero de alguna manera salió de pie. Su camisa estaba rasgada por 3 partes y sangraba por un corte superficial cerca de la sien. Mientras tanto, el profesor Ray Black parecía como si acabara de terminar una carrera ligera. Sin sudor. Sin rayones. Sin daños. Pero yo lo sabía mejor. Cerca del final, Ray dejó de moverse por completo. Rien lo había obligado a bloquear sus ataques. Ni una sola vez, pero más de las que pude contar. Y cuando el profesor Ray lo atacaba, Rien bloqueaba, paraba o contraatacaba. Por eso el resultado fue empate ya que no hubo un ganador claro. Me quedé en mi asiento incluso después de que la multitud empezó a dispersarse. Algunos seguían murmurando, intentando comprender el atractivo. Otros ya discutían. Rien se merecía la victoria o Ray no le fue tan mal. Quizás ambos bandos tenían razón. Pero a mí no me interesaban los debates. Estaba mirando a Rien. Envainó su espada lentamente, haciendo una mueca con cada pequeño movimiento. Entonces, como si comprendiera que la pelea había terminado, se enderezó e hizo una ligera reverencia hacia Ray Black. Profesional. Respetuoso. Ray no le devolvió la reverencia. Solo asintió a medias y se alejó como si ya se hubiera olvidado del partido. Clásico. Suspiré y me levanté, sacudiéndome el polvo de la capa. El siguiente partido no empezaría hasta dentro de 15 minutos. Tiempo suficiente para el check-in. Bajé de las gradas, pasando junto a cadetes que seguían entusiasmados con el partido. Algunos me miraron con curiosidad. El bicho raro, tranquilo y reservado. Déjalos mirar fijamente. Rien estaba sentado en un banco cerca del borde de la arena, con los codos apoyados en las rodillas y la camisa empapada de sudor y sangre. Levantó la vista cuando me acerqué, con una sonrisa cansada. Hola, dijo con voz áspera. ¿Disfrutaste el espectáculo? Tienes suerte de que no hiciera apuestas, dije, sentándome a su lado. Habría perdido dinero contigo. Se rió entre dientes, hizo una mueca y se llevó la mano al costado. Empatar no está mal, ¿verdad? ¿Contra un profesor? Incliné la cabeza. Te hizo trabajar duro para conseguirlo. Y le hice bloquear. Me parece bien. Hubo una breve pausa. El sonido del metal tintineando a lo lejos resonó desde la armería. ¿Crees que lo impresioné? Preguntó Rien, más tranquilo esta vez. Sin presunción, sino con genuina curiosidad. Pensé en ello. En cómo Ray se había puesto serio a mitad de la historia. En cómo asintió al final. Sí, dije. Creo que sí. Rien se apoyó en la pared, respirando lentamente. Bien. Porque no estaba golpeando para presumir. Solo, hizo una pausa, mirándose las manos. Quería ganar. No dije nada. ¿Qué había que decir? Lo tengo. Todos queríamos eso, de una forma u otra. Después de un rato, me levanté y me estiré. Deberías descansar. Ese corte en la sien sigue sangrando. Sí, sí, me dijo, diciéndole que no. Haré que me lo revisen. Y oye, añadí, alejándome. Buena pelea. Pero aún así voy a superarte. Su sonrisa se amplió, torcida y manchada de sangre. Entonces será mejor que empieces a rezar, Rin. Me alejé sin mirar atrás, con la capucha baja y las manos en los bolsillos. El profesor Ray Black todavía me estaba esperando. Y ahora que había visto de cerca lo que podía hacer. Ya no estaba nervioso. Tenía curiosidad. Capítulo 248.
Partidos de clasificación 7. Los partidos de clasificación, continuación. Después del partido de Rien, hubo algunas peleas de clasificación más entre cadetes de primer año. Pero realmente no les presté mucha atención. No porque pensara que eran patéticos o inferiores a mí o algo por el estilo. La verdad. Simplemente no estaba interesado. No conocía a la mayoría de los que peleaban. Ninguno de ellos era mi próximo oponente, y no estaba de humor para preocuparme por cada cadete blandiendo un palo como si su vida dependiera de ello. Así que sí, me desconecté por un rato. Dicho esto, sí que pude ver algunas peleas. Recuerdo estar sentado en la grada, medio distraído, cuando un par de movimientos interesantes me llamaron la atención. Había un tipo, no sé su nombre, no me importa, que usó un hechizo de viento para lanzarse al aire y dar una patada giratoria. Fuosh. Aporrear. No estuvo mal, la verdad. Por lo menos, el aterrizaje fue genial. Otro cadete intentó usar magia de tierra para crear pilares como cobertura. Retumbar. Grieta. Lo cual fue inteligente, hasta que su oponente los hizo estallar con pura potencia de fuego. ¡Boom! La multitud reaccionó con una mezcla de jadeos y vítores impresionados. ¡Guau! ¿Viste eso? Buen disparo. Aún así, no fue del todo aburrido. Incluso si no sabía sus nombres, verlos luchar, intentar nuevos trucos y esforzarse me recordó que todos aquí estábamos luchando por algo. Para posicionarse mejor. Para demostrar su valía. Para destacar. Y quizá por eso permanecí sentado más tiempo del esperado. Porque incluso si no me interesaban las caras, si me interesaba el juego. Todo este sistema de clasificación no era solo para gloria o reconocimiento. Determinaba quién tenía más oportunidades, quién se hacía notar por qué profesores, gremios de alto nivel, gremios de nivel medio y la asociación de héroes. Decidió el futuro. Así que, aunque fingí ser indiferente, estaba mirando, en silencio, evaluando, esperando mi turno. Pero mi turno no llegaría tan rápido, y yo lo sabía. Por eso centré mi atención en otro partido. Uno que parecía sacado directamente del foco de atención de un protagonista. Sí, Leo Taylor. En ese momento, Leo estaba, bueno, jugando con su oponente no sería la palabra correcta. Eso lo hacía parecer cruel o descuidado. Fue más como si estuviera haciendo un espectáculo. Una actuación. Estaba mostrando el poder de su reliquia, Lanza Drakebolt, la misma que habíamos obtenido juntos de esa mazmorra hacía un tiempo. Esta arena, con la multitud rugiendo y los cazatalentos de los mejores gremios sentados en las gradas VIP. Era el escenario perfecto para alguien como él. ¿Y Leo? Él no era de los que desperdiciaban una etapa como esta. En el ranking solo quedó en segundo lugar, detrás de Rien, e incluso ese margen era mínimo. Y a Leo eso no le gustó ni un poquito. Su orgullo ardía demasiado como para quedarse con el segundo puesto. En ese momento, vi como Leo levantaba su lanza por encima de su cabeza. BZZZZZTTT crack crack crack. Un relámpago dorado se enroscó a su alrededor, crepitando como una tormenta a punto de desatarse. La lanza Drakebolt brillaba con poder puro. Arcos de electricidad saltaban desde su punta y trazaban caminos irregulares en el suelo. Zaap. ZRRRTKZZZTTT. Sus ojos grises se iluminaron, brillando débilmente, y su cabello rubio captó la luz, casi cegándolo bajo el sol de la tarde. La multitud jadeó como si presenciara una revelación divina. ¡Guau! ¿Qué es esa lanza? ¿Es esto una reliquia? Leo no se contiene. Entonces mi mirada se dirigió hacia su oponente. Un tipo grande. Hombros anchos. Con una complexión robusta. Dos hachas en cada mano. Pesadas, brutales, hechas para aplastar cosas más que para cortarlas. Pero a pesar del tamaño y la fuerza, parecía tenso. Inquieto. Estaba sudando bajo esa sonrisa confiada que intentaba mantener. ¿Y quién podría culparlo? Pelear contra Leo en este estado de forma no fue solo un combate. Fue una declaración de intenciones. Leo no tenía prisa. No lo necesitaba. Se movía como un rayo embotellado dentro de una forma humana. Elegante, fluido, aterrador. El primer golpe real llegó rápidamente. Crack, boom. Un trueno hendió el aire mientras Leo avanzaba. La lanza Drakebolt se llenó de energía, y la punta brilló con un dorado intenso. El tipo corpulento levantó sus hachas para bloquear. Clan. Snap. Pero la lanza no solo golpeó, destrozó el espacio que lo rodeaba. Golpe. Un hacha salió volando y se deslizó por el suelo. El otro tiró del mango. KR crack. El hombre se tambaleó hacia atrás, tosiendo y apenas manteniéndose en pie. Oh. ¿Viste ese golpe? Eso ni siquiera es todo su poder. Leo ni siquiera se inmutó. WHSSHHH clink.
Hizo girar la lanza una vez y luego la apoyó contra su hombro, con aspecto aburrido. No fue arrogancia. Fue control. Como si dijera, podría terminar esto. Solo que aún no he decidido cuándo. La multitud estalló de nuevo. Leo. 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 Pero no me alegré. Acabo de mirar. Porque esto fue Leo demostrándole al mundo que no se conformaba con ser segundo. ¿Y yo? Me alejaba tranquilamente. ¿Dónde exactamente preguntas? Bueno, después de todo no he visto el partido de Leona y por lo que recuerdo su partido fue justo después del de Leo. Leona o mejor dicho León, mientras se hacía pasar por un chico no recibía mucha atención. Sí, según el examen de ingreso de este primer año de la Academia Belcrest, ella ocupa el tercer lugar después de Rien y Leo. Y aún así se sentía como un fantasma en la lista. Es porque los dos genios, Rien y Leo, monopolizando la atención de los exploradores, mostraron sus talentos en sus respectivas formas, demostrándose su valía ante ellos. Por eso no hay cánticos de multitud. Por eso no hay susurros. Es por eso que no hay tanta expectativa. Leona no tiene rumores ostentosos. No hay grandes historias de mazmorras. No hay reliquias con rayos divinos ni una potencia de fuego abrumadora. Solo un nombre. Leon Harper, tercer clasificado después de Rien y Leo. Recorrí el pasillo detrás de las gradas del Coliseo, tomando un atajo hacia la plataforma de observación más pequeña. No estaba tan concurrida como la zona principal. La mayoría de los estudiantes aún no se habían dado cuenta de que alguien a quien valía la pena observar estaba a punto de subir al ring. Mientras me apoyaba en la barandilla, el partido comenzó. Leona, o León, estaba en el centro de la arena, silenciosa y tranquila. Su oponente, un profesor. Igual que Rien. Capítulo 249. Partidos de clasificación 8. El aire cambió. No era como antes, ni con víctores ni ruido. De hecho, era todo lo contrario. Una especie de silencio se apoderó de la arena, denso y pesado, como la atmósfera justo antes de que estalle una tormenta. Leona, o León, como decía la lista, se mantuvo erguida. Inmóvil. Llevaba un uniforme de combate estándar. Sin adornos. Sin estilo. Llevaba el pelo corto y oscuro peinado hacia atrás, y su mirada era, fija. Ni fría ni arrogante. Simplemente precisa. Ella no estaba tratando de intimidar. Ella no necesitaba hacerlo. Frente a ella, de pie en el otro extremo de la arena, estaba el profesor Redin, el mismo instructor que supervisó el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo en segundo año. Alto, delgado y engañosamente relajado, hasta que dejó de serlo. Redin era conocido por sus brutales contraataques y su presión implacable. Muchos cadetes lo consideraban sádico. Y no se equivocaban. Pero ni siquiera él estaba sonriendo. Frente a él, Leona agarraba su espada. Velo de escarcha. Ella no parecía tensa. Ella tampoco parecía entusiasmada. Solo, calma. Enfocado. Como si ya hubiera estado aquí antes. Y la verdad era que sí. No en este mismo escenario, quizá, pero había librado batallas serias. Sabía lo que significaba tener todas las miradas puestas en ti, y más importante aún, lo que significaba que nadie te mirara. La mayoría de los espectadores seguían entusiasmados con la pelea de Leo. Su relámpago. Su lanza. Su teatralidad de tormenta eléctrica en forma humana. ¿Comparado con eso? Leona fue simplemente la silenciosa cadete que ocupó el tercer lugar. Sin reliquias divinas. Sin grandes historias de mazmorras. Sin artículos elogiosos en el boletín estudiantil. Solo el nombre Leon Harper escrito en la lista de clasificación, sentado en silencio debajo de Leo y Rien. Para la mayoría de la gente, ella simplemente era fuerte. Pero Leona no estaba allí para también. Y aunque ella aún no había sido el centro de atención, sabía exactamente cómo hacerlo. Y si diera un golpe demasiado limpio, demasiado fuerte, demasiado quirúrgico para ignorarlo, no tendrían más remedio que mirar. El profesor Redin, su oponente, no la subestimó. Eso era evidente por la forma en que la evaluó, golpeando suavemente la empuñadura de su espada larga con un dedo enguantado. Su postura era perfecta, como en los libros. Sin desperdicios de movimiento. Sin pereza. Él no iba a ser indulgente solo porque ella era estudiante. ¿Listos? Gritó el árbitro, y su voz resonó en toda la arena. Leona asintió una vez. Redin hizo lo mismo. El silbato sonó. ¡Qué joder! Y se movieron. No con cargas salvajes ni aperturas dramáticas, sino como dos guerreros experimentados que sabían que no debían desperdiciar energía. Redin dio el primer paso, suave y mesurado, con la espada firme. Leona lo igualó con un paso lateral, ligera de pies, y Frostveil se inclinó hacia abajo en una postura defensiva.
Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a ella. Sonido metálico. Acero contra acero. La fuerza del choque resonó por la arena como un redoble de tambor. Leona no se movió. Ni una pulgada. Las cejas de Redin se crisparon. Solo un poquito. Su siguiente golpe fue más rápido, más agudo, dirigido a su hombro. Ella giró, no hacia atrás sino hacia adelante, dentro del golpe. SHHH. Su espada rozó su guarda, rozando el costado de su abrigo. Una abertura limpia. Pero ella no insistió. Aún no. Porque esto fue solo el comienzo. Redin dio un paso atrás y reevalúa la situación. «¿Eres preciso?», dijo. Leona no respondió. Ella no necesitaba hacerlo. Sus ojos decían suficiente. «No has visto nada todavía». Él vino otra vez. Esta vez más rápido. Una ráfaga de golpes, cada uno diseñado para poner a prueba su juego de pies, su ritmo, su calma. Y ella. Shink. Clan. Toque. Respondió a cada golpe con el movimiento justo. Ningún esfuerzo desperdiciado. Cada esquiva era precisa, pero no desesperada. Cada parada tenía la fuerza justa para redirigir, nunca más. Fue clínico. Frío. Revisado. Pero entonces llegó el cambio. Su espada blanca pura comenzó a brillar, y no se detuvo, la hoja continuó brillando hasta que, pulsó. Un ritmo suave y constante, como el latido de un corazón. Pero no era calor lo que irradiaba. Era frío. El tipo de resfriado que no muerde. Se silenció. Una fina niebla se extendía desde el borde, enroscándose en la muñeca de Leona como un soplo de aire invernal. La temperatura en la arena bajó. Ligeramente. Apenas perceptible, pero los veteranos en las gradas, los instructores, los héroes, lo sintieron. Redin parpadeó. Su expresión no cambió, pero su agarre en la empuñadura se ajustó, sutilmente. Ya no estaba peleando con un estudiante. Estaba luchando contra un espadachín. Leona dio un paso adelante, sin prisa ni vacilación. Simplemente, adelante. Y Frostveil se movió. SHHHNK. Una barra diagonal. Redin lo atrapó. Apenas. Su espada se enganchó con la de ella, y el impacto resonó fuerte y agudo, casi estridente. Pero había peso en ello. No fuerza. Intención. En el momento en que sus espadas se encontraron, una capa de escarcha se formó a lo largo del filo de su espada. No era gruesa. Solo un brillo tenue que relucía a la luz. Luego vino el seguimiento. Leona giró, usando las hojas bloqueadas como palanca para girar, arrastrando a Frostveil en un arco bajo y amplio. Entonces todo se volvió borroso. Demasiado rápido para que la mayoría de los ojos puedan seguirlo. En un momento dado estaban intercambiando golpes medidos. A continuación, la postura del profesor Redin se rompió. Un instante después, Leona estaba detrás de él. Y entonces sucedió. Un único y fluido corte. Nada imprudente. Nada llamativo. Pero nítido. Limpio. Absoluto. Si la arena no hubiera estado repleta de encantamientos protectores, y si Redin no hubiera activado instintivamente sus propias defensas en el último segundo. Su cabeza habría rodado. La hoja blanca se detuvo a pocos centímetros de su cuello. Se hizo el silencio. El partido completo no había durado ni 5 minutos. Claro, Redin había estado sujeto a reglas. Claro, no había sido una pelea a muerte. Pero incluso con esos hechos en su lugar, Leona Harper acababa de superar en duelo a un instructor curtido en la batalla. Sin despeinarse. Sin un solo rasguño. ¿Y ahora? Ahora nadie hablaba del rayo de Leo. Nadie susurraba sobre la limpieza de la mazmorra de Rien. Todas las miradas estaban centradas en Leona, quien hasta hacía 5 minutos no era más que una silenciosa cadete del tercer puesto con una espada que no brillaba, ni crepitaba, ni explotaba. Ella bajó de la plataforma, la fría niebla de su espada todavía se extendía débilmente tras ella como niebla al amanecer. Y ella estaba sonriendo. No presumido. No arrogante. Solo una pequeña sonrisa de satisfacción, como si finalmente le hubiera recordado al mundo lo que había olvidado. Mirando desde las gradas, dejé escapar un silbido bajo. Maldición. Ríen. Leo. ¿Estáis realmente jodidos ahora, no? Capítulo 250. Vigilante en la Academia 1. Mientras los partidos de clasificación continuaban dentro de las paredes de la Academia, duelos feroces, vítores y enfrentamientos silenciosos que cautivaban a las multitudes, algo más se estaba desarrollando más allá del perímetro. Algo mucho más oscuro. Se avecinaba una tormenta. No del tipo que nace de las nubes o de los truenos. Pero una tormenta al fin y al cabo. Un hombre, de unos 30 años, estaba al volante de un gran camión de reparto que avanzaba a toda velocidad por el camino rural que conducía a la academia.
El vehículo atravesaba el paisaje a una velocidad peligrosa, con el motor rugiendo como si le estuviera rabiando al pavimento. El remolque rebotaba con cada bache del camino. En el costado del camión, pintado en tonos verdes y blancos intensos, había un logotipo. Una imagen estilizada de la tierra envuelta en hojas. En el centro, claramente escritas, estaban las palabras: Greeneart produce. Un nombre inofensivo. Un disfraz inofensivo. Dentro de la cabina, el hombre agarraba el volante con los nudillos blancos. Tenía la mandíbula apretada y la mirada fija al frente. El sudor le corría por la sien, aunque el aire acondicionado soplaba aire frío. Su dedo se posó cerca de un pequeño interruptor debajo del tablero. Chillido. El camión patinó de repente y los neumáticos chirriaron cuando frenó bruscamente justo afuera de la puerta de entrada principal de la academia. Se levantaron polvo y grava en el aire. Por un momento todo quedó en silencio. Oye, ¿qué fue eso? ¿Sabes conducir? Bájate de este maldito camión ahora mismo. Dos guardias frente a la puerta principal de Belcrest gritaron mientras se acercaban al camión, claramente enojados. Uno de ellos, un hombre de hombros anchos, con el pelo cortado al rape y un bastón atado al muslo, golpeó el costado de la cabina con el dorso del puño. Oye. Sal del vehículo. Ladró. Casi acabas con la columna sur. ¿Estás borracho o solo eres un imbécil? No hay respuesta. El conductor permaneció dentro, inmóvil. El segundo guardia, más joven y más cauteloso, se hizo a un lado y su mano se dirigió hacia el dispositivo de comunicación con un cristal incrustado en su pecho. Algo se sentía mal. Señor, salga, gritó de nuevo, esta vez con más mesura. Todavía nada. Luego, haga clic en. El conductor abrió la puerta y salió. Despacio. Deliberadamente. Tenía un aspecto normal, tal como se esperaría de alguien que transportaba lechuga y patatas. Uniforme azul ligeramente manchado y gorra calada hasta la cara. Nada amenazante a simple vista. Pero había algo en sus ojos. O mejor dicho, lo que no fue. Estaban vidriosos. Desprendidos. Vacío. El guardia mayor se acercó, todavía molesto. ¿Estás sordo o qué? Dije. Luego se detuvo. Algo hizo clic en sus instintos. Él extendió la mano hacia su bastón. Demasiado tarde. El conductor sonrió. No ancho. No loco. Simplemente, incorrecto. No se alarmen, caballeros. Estoy aquí para visitar a alguien, eso es todo. No quise hacerle daño a nadie. Al menos eso era lo que pensaba hasta que el hombre abrió la boca y dijo en un tono dulce que no representaba ningún tipo de amenaza. Casi cayeron en sus palabras, pero hoy en día solo a unas cuantas personas selectas de fuera de la academia se les permite entrar. Simplemente no pueden dejarlo pasar. El guardia más joven dio un paso adelante, con la mano ahora firmemente presionada sobre su comunicador de cristal. No se permite la entrada hoy, dijo con voz aguda, observando al desconocido. Date la vuelta. Ahora mismo. El hombre inclinó la cabeza, como si estuviera sorprendido. Pero tengo una entrega, dijo, casi disculpándose. Para el presidente. Una petición personal. Una mentira. En la programación de hoy no se mencionó ninguna entrega, y mucho menos una para el director. El guardia con el pelo rapado entrecerró los ojos. Los productos no pasan por la puerta principal, murmuró. Ese es el muelle logístico sur. ¿Crees que no conocemos las rutas? El conductor parpadeó lentamente. Entonces se rió entre dientes. Suavemente. Casi para sí mismo. Ah, lo siento, dijo con voz tranquila, pero no del todo correcta. Verás, ya dije que vendría hoy. El guardia más joven frunció el ceño. ¿Es usted familiar de un cadete? Si es así, deberá completar la solicitud y nosotros. Ah, no, interrumpió el hombre. No es familia. Él levantó la vista. La sonrisa aún estaba en su rostro. Si tuviera que decirlo, soy un camarada. Un camarada. Sí. Sacó su teléfono. Abrió un correo electrónico guardado. El asunto brilló brevemente a la luz del sol. Escenas impactantes en la Academia Belcrest. ¿Está esto realmente bien? El espíritu justiciero del agricultor. Sudor, tierra y sueños desperdiciados. Golpeó suavemente la pantalla. Hay un estudiante con la cabeza bien puesta en esa academia ahora mismo, dijo, con un tono casi reverente. Así que vine, a ayudar. Hizo una pausa. Miró a los guardias como si fueran insectos en una hoja. Tengo que entrar. Aunque tenga que abrirme paso a la fuerza. Dicho esto, metió la mano en su bolsa de reparto. Los guardias se tensaron. El hombre rapado volvió a sacar la mitad de su porra, con el cuerpo rígido. Los dedos del guardia más joven se cernían sobre su comunicador. Entonces el hombre se retiró. Un puerro. Y un ñame pesado y moteado.
Los dos guardias lo miraron fijamente. ¿Qué demonios? La expresión del hombre no cambió. Guardias, dijo solemnemente, sosteniendo las verduras como reliquias sagradas, ¿alguno de ustedes comió comidas sesgadas ayer? Parpadearon. Uno de ustedes, continuó, dando un paso adelante, dejó el repollo al vapor intacto. Y el otro, tiró su berenjena. ¿Qué? El rapado parecía genuinamente confundido. ¿En serio intentas amenazarnos con verduras? El hombre inclinó la cabeza. No son cualquier verdura, dijo en voz baja. Son cultivos justos. Cultivados con amor. Ignorados por la ignorancia. El ñame en su mano izquierda comenzó a brillar. No, pulso. Como si algo dentro estuviera vivo. ¿Qué carajo? El guardia más joven no logró terminar. El puero se abalanzó como un látigo. Rebanó el aire con una velocidad sobrenatural, destrozando el cristal del comunicador de su pecho. Dispositivo deshabilitado, susurró el hombre. El hombre con pelo rapado se abalanzó sobre él con el bastón en alto. Pero el hombre se agachó, rodó hacia adelante y golpeó el ñame directamente en las costillas del guardia. Explotó. No como una verdura. Como una maldición. Una onda expansiva conmocionante salió disparada hacia afuera, arrojando a Butchwood varios metros contra la pared con un gruñido. El joven guardia se tambaleó hacia atrás por instinto. La absoluta incredulidad congeló sus movimientos. El hombre se encontraba ahora frente a la puerta, con la ropa crujiendo con la brisa y un segundo ñame ya en la mano. No desperdicies y no te faltará, dijo con calma. ¿Estás loco?, murmuró el guardia con los ojos muy abiertos. No. Él miró hacia arriba. Llego temprano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Del cráter donde había detonado el ñame salía humo, y sus restos chisporroteaban levemente contra la tierra quemada. Fragmentos de piedra y polvo flotaban en el aire, proyectando largas sombras mientras el sol parpadeaba detrás del humo como un espectador nervioso. El joven guardia lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza y la boca seca. El rapado no se movía, al menos no todavía. Este hombre, quienquiera que fuese, no estaba fanfarroneando. El segundo ñame palpitaba amenazadoramente en el agarre del extraño, como un corazón que no latía de vida, sino de algo más antiguo, más cruel. Magia que no tenía por qué fusionarse con los cultivos. El joven guardia presionó sus dedos temblorosos sobre los restos destrozados del cristal de su comunicador. Nada. Frito. Inútil. Estaba solo. El extraño dio otro paso adelante, cada paso lento y deliberado. Sin prisa. No estoy desesperado. Inevitable. Hazte a un lado, dijo con la voz tranquila de un monje dando un sermón. Hay podredumbre en tu tierra. Solo estoy aquí para arrancar la maleza. No pasarás, logró decir el guardia con voz temblorosa, pero adoptando una postura defensiva. No mientras yo esté aquí. El hombre hizo una pausa. Algo en sus ojos brilló. No fue lástima. Respeto, tal vez. Pero solo el tipo de hierba que se le da a un árbol moribundo antes de que caiga el hacha. Entonces caerás, dijo en voz baja, y lanzó el segundo ñame al aire. Toque. Aterrizó en su palma con un golpe suave y carnoso. El guardia se abalanzó hacia adelante, con el entrenamiento en marcha y la porra crujiendo con la energía cinética acumulada. Un golpe desesperado hacia la mandíbula del desconocido. Silbido. El hombre se movió a un lado con una gracia inquietante, se agachó y volvió a levantar el ñame, esta vez golpeándolo contra el suelo con ambas manos. Auge. Se produjo otro pulso, esta vez con una luz cegadora. El joven guardia salió despedido hacia atrás, deslizándose por la grava como un muñeco de trapo. Gimió, con un zumbido en los oídos y un dolor en el cuerpo, pero estaba vivo. Eso era más de lo que podía decir de rapado, que seguía desplomado inconsciente cerca de la pared. El hombre no miró hacia atrás. Se giró hacia la puerta. Y se abrió. No desde dentro. No de ningún código ni anulación. Pero desde afuera, se desplegaba como una flor hacia el sol mientras la detonación del ñame resonaba a través de algún mecanismo latente incrustado en su antigua base. Respondió a su energía. A él. A lo que llevaba. El extraño levantó la vista hacia el imponente campus de la Academia Belcrest más allá del umbral. Sus orgullosas torres se alzaban como centinelas vigilantes, sus protecciones brillaban débilmente en el aire, perturbadas ahora como ondas en aguas quietas. Y luego habló, no a los guardias, sino a la academia misma. Para los que están dentro. Al estudiante que había venido a buscar. He llegado, dijo. Luego cruzó la puerta. Sin oposición. Sin parar. Como una sombra al mediodía. Lo viste en Audionovelas Héroe.